no si existen culpabilidad o inocencia, eso le corresponderá al Poder Judicial, pero sí que existan indicios razonables que nos lleven a la conclusión que el congresista está incurso en esos delitos, que se haya identificado al autor, que no haya prescrito, que se haya respetado el debido proceso. Análisis que lo ha hecho muy bien la comisión. Por favor, dele tiempo. Muchas gracias, presidente, por esa vocación siempre democrática de su parte. Entonces, señor presidente, como le decía, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria lo ha hecho, ha analizado la admisibilidad, ha corrido traslado del pedido al congresista Nayab, él ha comparecido con su abogado, ha sustentado su defensa y finalmente la comisión en mayoría ha sacado un dictamen y tenía que analizar estos temas, como lo ha hecho también la propia comisión del Poder Judicial, que no ha actuado con funciones jurisdiccionales, porque su caso no estaba, ha actuado con funciones administrativas, donde también ha analizado indicios razonables, no se ha pronunciado si es culpable o inocente, también bajo indicios razonables, y creo, señor presidente, que este Congreso también tiene que analizar si existen indicios razonables que nos permitan concluir este incurso del delito para proceder a levantar su inmunidad parlamentaria. Gracias, presidente, gracias, congresista Belaunde. Continúe, congresista Belaunde. Recién comienzo, señor presidente. Lo que yo podría decir, un poco resumiendo todo lo que se ha dicho en esta Cámara, que es bueno que se hayan vertido todos estos argumentos. No quisiera repetirlos. Quisiera agregar uno nuevo, que está vinculado a la institución de la inmunidad parlamentaria que reside en el cuerpo parlamentario, en el Congreso de la República. Este argumento fundamental es la igualdad ante la ley. Nosotros los congresistas somos ciudadanos comunes y corrientes que gozamos para el ejercicio de nuestra función de este beneficio colectivo de la inmunidad. Todo ello en aras de nuestra mejor función. Pero no constituye un privilegio legal. Es en todo caso una ventaja funcional. Y entonces no se puede decir, y en eso yo discrepo de lo que ha dicho el congresista Angulo, y discrepo con todo respeto, por supuesto, de que porque se estaría levantando la inmunidad del congresista Nayab, a quien también respeto, y la verdad es que no sé si es inocente o culpable, ni tengo por qué saberlo, si estaríamos insultando a un pueblo. Yo digo otra cosa más. Si se emplea ese argumento, nosotros vamos a perder, vamos a comenzar a sufrir el efecto del mandato imperativo. Nosotros no tenemos mandato imperativo y precisamente la inmunidad parlamentaria está en función del mandato imperativo. A nosotros no se nos puede decir cómo podemos votar o cómo podemos pronunciarnos en un sentido u otro, en razón de la muy respetable etnia de tal o cual lugar o de tal o cual parte del territorio del Perú. Y entonces, en este caso, obviamente, como en todos los casos, dentro del ámbito parlamentario tenemos que observar el debido proceso. Y observamos el debido proceso de acuerdo a los principios generales del derecho, que todos los abogados los tienen presentes, pero en este caso específico, enmarcado dentro de los artículos del reglamento. Y en este caso lo que se enmarca dentro de los artículos del reglamento es la prohibición de todo aspecto que tenga motivación de carácter legal o de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. El hecho que el congresista Nayab pertenezca a una etnia y que el congresista Maslucán pueda o no pertenecer a esa u otra etnia es algo que no tiene por qué influir en absoluto. Y nosotros tenemos que emitir un pronunciamiento y tenemos que aprobar o desaprobar el levantamiento de la inmunidad para que se le juzgue ahora o no se le juzgue ahora al congresista Nayab en función de estas cuestiones objetivas. Ahora bien,
Si nosotros entramos en el aspecto de si hay indicio razonable de la comisión de delito, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos deslizando peligrosamente en la pendiente de entrar al fondo del asunto. Y esa pendiente es peligrosísima, porque puede ser aprovechado para cualquier caso y nunca más se podría levantar la inmunidad, con la consecuente y obvia pérdida de prestigio del Congreso. Entonces, aquí, respetando la muy interesante descripción de las diversas etapas que ha hecho mi colega Santiago Castañarí, estoy de acuerdo con ello, excepto que la evaluación de indicios de razonabilidad, de responsabilidad penal, es algo que no nos corresponde hacer, excepto quizás en un aspecto mínimo de prima facie, muy elemental. Lo que tenemos que fijarnos es en el respeto al debido proceso. Y ahora, sobre la calificación de este delito, ya estamos entrando al fondo del asunto. Yo solamente quisiera decir, y en ese sentido también discrepo cordialísimamente de mi inmensamente talentoso colega de bancada y vecino y amigo, yo me pregunto, señor, ¿un proceso electoral qué cosa es? ¿Es un acto privado o es un acto público? ¿Un proceso electoral para qué es? Para la elección del Congreso y del Presidente de la República. Se hace conforme a ley, conforme a Constitución. ¿Los miembros de mesa son funcionarios públicos? Bueno, mi distinguido colega dice que no, pero yo digo lo siguiente: en ese momento y para esos efectos sí ejercen una función pública fundamental, porque de esa función pública dependen los resultados electorales. Entonces, y digo que discrepo respetuosamente, cordialmente. Después de todo, aquí este es un foro dialéctico. Bueno, está aburrido, no lo sé, para mí no en este instante. Entonces yo diría sobre esas bases, creo que procede el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para mi distinguido colega, y le deseo, en el supuesto de que el Congreso concurra con este modestísimo criterio, que en ese caso, ahora o más tarde, ejerza su derecho y en mi fuero interno, aunque ejerza un prejuicio, que sea absuelto. Gracias. Congresista Vicente Ceballos, tiene usted la palabra. Sí, me permite. Presidente, después de haberlo escuchado atentamente a Martín Belaúnde, por lo menos nos da la satisfacción que la votación, por lo menos no será corporativa, sino será un criterio de conciencia. Se ha citado, y con todo respeto al doctor Bedoya, textualmente un fallo del Tribunal Constitucional en el caso Tineo, así es conocido. Y se dice que hoy en día se ha convertido en un escudo de impunidad, lo que es la inmunidad. Pero ubiquemos bien el contexto de esta expresión, un escudo de impunidad. Y la impunidad no es otra cosa que el ocultamiento de la culpabilidad. ¿Acaso estamos adelantando juicio e indicando que nuestro colega es culpable ya? Lo otro, presidente, mi colega Bengolea nos dice que mañana a primera hora nos va a preguntar la prensa.
Allí descansa nuestra responsabilidad por la majestad del Parlamento. Y yo revierto la pregunta. Si hoy día se levanta la inmunidad parlamentaria a Eduardo Nayab, ¿acaso no lo estamos haciendo ya culpable? Y esa es la lectura que se va a dar mañana también. Por ello tenemos que actuar con mucha precaución y cautela. Lastimosamente este tema nos lleva, y ahí coincido con el doctor Bedoya en la propuesta legal que presentaba la Comisión de Constitución, a revisar el voto preferencial, porque esta es una impugnación que hace el 1 contra el 3. Eduardo Nayab era el número 3 en la lista en la región Amazonas. Y un tema más crítico, presidente, es la secuencia que se sigue en los fueros jurisdiccionales, lo que es un proceso penal. Es cierto, se inicia a través de la denuncia que formula el Ministerio Público, pero el Ministerio Público, ¿acaso es dueño de la verdad absoluta? Yo me voy a permitir citar textualmente una definición que alcanza el dictamen en minoría. Lo citan al tratadista español Alonso de Antonio. En su libro Derecho Parlamentario señala: lo único que debe tenerse en cuenta es el alcance finalista de la inmunidad, de modo que solo se deberá denegarle el suplicatorio cuando sea claro el propósito manipulador de la acción emprendida contra el parlamentario. Recalco, cuando sea claro el propósito manipulador. Yo lamento decirlo, pero acá no vemos un comportamiento idóneo del Ministerio Público. ¿Y acaso también no es cierto? No voy a entrar en el concepto de lo que es inmunidad. ¿Acaso no es cierto que detrás de todo esto hay un aspecto político? Y me remito una vez más al contenido del dictamen, cuando cita, textualmente lo leo, ¿no? Como último elemento de convicción está el dictamen, es un instrumento que toma en cuenta el Ministerio Público, dice, está el dictamen grafotécnico que presente el señor Maslucán, que es de parte. O sea, una parte interesada en que se levante la inmunidad presenta un dictamen grafotécnico que lo hace suyo el Ministerio Público. Esto es delicado. Aquí hay un interés. Antes que se me vaya la idea, se decía en el informe en minoría de que resulta extraño que un candidato parlamentario obtenga más votación que el propio partido político. Presidente, que no resulte extraño. Fue mi caso y el de muchos. Y eso no me convierte en instigador, en absoluto. Quiero retomar un poco los hechos, sí, con todo respeto, doctor Bedoya y Roberto, Alberto Begolla, presidente, si me permite. Congresista Bedoya, tiene usted la palabra. Gracias, señor. Siempre procuraré ser muy breve en las interrupciones. Lo que yo he afirmado es que una de las imputaciones que se hace es que, hecho el recuento de los votos preferenciales, los obtenidos en muchas actas y en varias circunscripciones por el señor Nayab, eran más votos preferenciales de los votos emitidos a favor del partido Gana Perú. Supongamos que sobre 200 electores de una mesa, 90 habían votado por el partido Gana Perú. Y sin embargo, los votos preferenciales del señor Nayab eran 110. ¿De dónde salieron esos 20 votos de diferencia? Eso es lo que he dicho. Tenía más votos preferenciales de los votos que se habían emitido a favor de la lista parlamentaria de su partido. Creo ser claro. Congresista Bengolea, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, pues también a propósito de lo que he dicho, para que se entienda bien, no, de ninguna manera. O sea, el levantar la inmunidad parlamentaria no quiere decir para nada que estamos condenando, porque según lo que acaba de decir mi colega, como se ha hecho esta referencia, sobre todo con una lectura de una sentencia del TC, de que no sería inmunidad sino que es impunidad, entonces levantarlo significa que lo estamos condenando de ninguna manera. Lo que estoy diciendo, y es lo que quiero transmitir a propósito, es un comentario en este caso político, social. La gente interpreta esto como impunidad. En este caso, súmeselo al anterior, una sola pregunta: ¿cuántos levantamientos de inmunidad ha habido en este Parlamento? Ninguno. Entonces la gente interpreta esto como impunidad, no como inmunidad.
Y usted dirá, ¿y tenemos que hacer lo que diga la gente? No necesariamente, pero no olviden una cosa que es fundamental. Nosotros además, y sobre todo diría, somos representantes del pueblo peruano. Lo menos que podemos hacer es escuchar al pueblo peruano. Y si la gente en todas partes nos demanda permanentemente transparencia, no blindarnos, cambiar estas actitudes, entonces tenemos que prestar un poco de atención a lo que está diciendo. Y esa era mi referencia al de la pregunta periodística, porque cuando yo estoy diciendo de una manera ejemplar, no sé, a título de ejemplo, lo primero que le va a preguntar a un periodista es sobre esta materia, lo que estoy diciendo es lo que está pensando el pueblo en este momento, lo que está pensando la gente en este momento, lo que mañana en la calle le van a preguntar es esto. El periodista no es más que un intérprete del pueblo, y debo decir que muchas veces es un mejor intérprete que nosotros mismos, lo cual es una autocrítica, porque somos nosotros los representantes de la población. Escuchemos más a la gente, escuchemos más a la población y las demandas que la población hace de sus representantes, que somos nosotros. Esa era la referencia, no otra de ninguna manera. Gracias, congresista, gracias, presidente. Congresista Ceballos, por favor, continúe. Sí, presidente, a esto último lo dicho por Alberto Bengolea. Sí, hay que escuchar a la gente, hay que ser sensibles con la opinión pública. Pero en este caso crítico, también hay que hacer un ejercicio de un voto de conciencia. Y nuestra conciencia también tiene que ser responsable, y lo he dicho una vez más, prudente. Presidente, yo ya para ir cerrando mi participación, en el artículo 16, inciso 2, se habla de que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, sin referirse al fondo del asunto, pero hay que leerlo de forma integral, porque el párrafo siguiente habla, evalúa los actuados y determina que solo existan motivaciones de carácter legal y no de índole política. Evalúa los actuados. Yo quiero compartir lo expresado por algunos colegas con anterioridad. Obviamente hay un momento en que esta comisión tiene que interiorizarse con el proceso. Nosotros no actuamos como autómatas aquí, simplemente petición y automáticamente levantamiento, en absoluto. O sea, tiene que haber un juicio de valor y eso implica actuar con responsabilidad. Y a ello, presidente, me voy a permitir, simplemente para ya terminar, algunos hechos que me parece prudentes anotarlos. El señor excongresista Alfonso Masculán Culqui, presidente, él impugnó ante el jurado electoral de Bagua el proceso. No obstante ello, se le otorgó su credencial. Más aún, ningún partido ni personero formuló denuncia alguna. Peor aún, ni los propios miembros de mesa formularon observación o impugnación alguna. Y lo enfatizó Rosa Baviela en su momento, el meollo, la parte central de la argumentación de la denuncia descansa en 4 testimonios. 4 testimonios signados como testigos con código secreto. Y en base a ello es que se levanta la acusación fiscal y está terminando lo que es la solicitud de levantamiento. Creo que son elementos de juicio que tengamos que tomar necesariamente en cuenta. Es todo, presidente. Congresista Bedoya, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Tengo entendido que ya no hay más oradores y por eso he pedido el uso de la palabra para contestar algunas de las afirmaciones que se han formulado esta noche, sobre todo en torno a mi sustentación del dictamen en minoría. Uno de los argumentos más reiterados por quienes han defendido el dictamen en mayoría es que esto tiene una evidente motivación política toda vez que quien presenta la denuncia fue el competidor del señor Nayab, el también miembro de su partido político, el ex congresista Maslucán, quien quería evidentemente ver cómo se habilitaba él para suceder al señor Nayab. Esta es una verdad, pero a medias, que evidencia que muchas personas, aun cuando se los digo con mucho respeto, muchas de las personas que han intervenido esta noche y repitiendo el mismo argumento no han revisado los documentos que se les ha repartido y menos aún el expediente. Si leen, por ejemplo, señor presidente, mi dictamen y permítame que me cite, en la página 11, allí menciono que presentada inicialmente la denuncia por el señor Maslucán, esta fue acogida por el fiscal, quien la hizo suyo, y que este pedido se elevó a la sala mixta y penal correspondiente y finalmente a la Corte Suprema. Y en todas las instancias el Poder Judicial se pronunció en el mismo sentido.
Pero no solamente eso, en la página 12 de mi dictamen añado que consta en el expediente que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como posteriormente la OMPE solicitaron a través de sus respectivos procuradores públicos su incorporación al proceso como entidades agraviadas por los delitos de falsedad ideológica y contra el derecho de sufragio. En consecuencia, la cabeza del proceso puede haber sido el señor Maslucán, pero el fiscal, o sea, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE se han sentido agraviados y han pedido ser parte en el proceso y han hecho suya la denuncia. Segundo aspecto al cual quiero referirme, señor, es que se ha dicho que toda la documentación que se entrega se basa en el dicho de testigos. Nuevamente se evidencia el absoluto desconocimiento de los expedientes por parte de quienes han hecho uso de la palabra. Porque los miembros de la comisión hemos recibido 3 voluminosos legajos que contienen todo lo actuado desde el inicio con las investigaciones hasta este momento. Y en esos extensos legajos no solamente existen pruebas testimoniales, sino además existen las copias de las actas de sufragio en donde se encuentran cosas tan gruesas como las que he mencionado, en el sentido que habiéndose votado 90 ciudadanos en una mesa por la lista de Gana Perú, el candidato Nayab, integrante de Gana Perú, sacaba 110 votos. O muchos que desconocen que esa sea su firma y por eso aducen que fueron fraguadas y alteradas, fueron cambiadas las actas, porque habiendo sido ellos miembros de mesa o habiendo sido ellos personeros, no era su firma la que aparecía como tal en el acta correspondiente. Claro, frente a eso el argumento que nos dan es: pobrecitos, como nunca firman, es evidente que no les va a salir igual la firma en esa acta con la que tienen registrado en la RENIEC. Bueno, esa defensa creo que no merece el menor análisis, señor presidente. En tercer lugar, se ha sostenido que en mi sustentación me he basado en las declaraciones de testigos quienes han mencionado las cosas de oídas, pero no les consta. Yo lo que he citado, señor, es el dictamen en mayoría, que tiene la declaración de 4 testigos. 3 de ellos, en efecto, refieren los hechos como que les han contado o ellos han oído. El único testimonio que yo he citado es en el cual el testigo declara en primera persona, declara que a él fueron a ofrecerle trabajo, que a él le ofrecieron que se alteraran los resultados. Ese es el único testimonio que yo he citado. Yo no he citado los otros testimonios en que los testigos dicen qué es lo que han escuchado de terceras personas. Entonces, señor presidente, la sala podrá resolver conforme le parezca, pero hay un elemento final, señor, el cual no puedo dejar de mencionar, y pongo como testigo, no diré a los funcionarios de la comisión que son empleados del Congreso y que no quiero comprometer, pero pongo como testigo al otro miembro que estuvo presente de la comisión, el señor Aguinaga. Me refiero a la sesión del 19 de febrero del año en curso. Esa es la sesión en que, precluida, terminada la primera fase del proceso, en donde se calificó los documentos recibidos del Poder Judicial como completos y conforme, se pasó a citar al señor Maslucán, quien concurrió con su abogado. Asistió, hablaron ambos sin límite de tiempo, con absoluta y entera libertad, y después que hubo terminado el informe y la defensa, tanto el señor Maslucán como de su abogado, se retiraron de la sala y los miembros de la comisión pasamos a sesión reservada para tomar acuerdos. La comisión está integrada por 5 representantes o congresistas. A esa sesión asistimos 3.
el señor Rivas quien preside la sesión, el señor Aguinaga y quien habla. Cuando estuvimos en sesión reservada, intercambiamos opinión en base a lo que ya conocíamos de los antecedentes del expediente y la defensa que habíamos escuchado tanto del señor Nayab como de su abogado. Y adoptamos acuerdo de encargar a los funcionarios de la comisión que elaboren el dictamen por el levantamiento del fuero. Y ese fue un acuerdo que adoptó la comisión unánimemente. Y señor, lo menciono poniendo como testigo al señor Aguinaga, pero además invocando que a través de la Oficialía Mayor se solicite la transcripción de las actas, porque aun cuando estábamos en sesión reservada, eso estuvo grabado. Y en las grabaciones tiene que constar el acuerdo que se adoptó. Cuando fuimos citados pocos días después a una reunión nueva de la comisión para firmar el dictamen, el presidente de la comisión, muy nervioso y titubeante, dijo de que no había acuerdo adoptado, y los otros dos integrantes de la comisión que habían estado ausentes en la sesión del 19 comenzaron, me refiero al señor Zamudio y al señor Norman Lewis, comenzaron tímidamente a plantear retrotraer el proceso a sus inicios para calificar si los documentos remitidos por la Suprema estaban conforme o no. Y cuando con firmeza se les explicó que esa etapa del proceso había precluido y que no se le podía desnaturalizar el proceso, entonces recién abrieron las cartas y recién dijeron que ellos estaban opinando en sentido contrario. Hay versiones fidedignas para mí que dicen que en los días que mediaron en el intermedio se recibió de Palacio una llamada dando instrucciones a la bancada mayoritaria, a la cual se plegaron sus aliados. Señor, esos son los hechos. En consecuencia, el acuerdo de la comisión para levantar el fuero fue adoptado por unanimidad en la sesión del 19 de febrero y a la versión magnetofónica me remito. Cuando posteriormente vienen a firmar una otra acta, un otro dictamen con la firma de los tres señores que he mencionado, ello implicaba una reconsideración al acuerdo previo, reconsideración que jamás fue tramitado como tal, desnaturalizando el procedimiento. Tanto han hablado esta noche tantas personas del debido proceso, pues que sepan que la primera desnaturalización del proceso fue cometido por quienes hoy han firmado el dictamen en mayoría. Muchas gracias, señor. Finalmente tiene la palabra el congresista Rivas Teixeira, presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Sí, gracias, presidente. Primero, estoy sorprendido porque el congresista Maslucán nunca estuvo en la comisión. Primera mentira. 2 veces. Segunda mentira. Nunca estuvo en la comisión el congresista Maslucán. Y lo ha repetido reiteradamente. Sí estuvo el congresista Nayak. Usted ha repetido Maslucán, señor. Lo remitimos a la grabación. Mejor diga que se ha equivocado. Segundo, señor, nosotros nunca hemos recibido llamadas como ha argumentado el doctor Bedoya. Evidentemente parece que alguien le dijo sobre alguna presunción y emite una opinión que realmente me llama poderosamente la atención. En la sesión reservada que está grabada y que no me deja mentir el doctor Aguinaga, y claramente está ahí, tomamos el acuerdo en tanto en cuanto los señores deberían generar los aportes porque todavía las situaciones no estaban claras. Está grabada. Eso fue. Nunca se tomó el acuerdo determinado, porque quienes teníamos que tomar el acuerdo éramos los miembros de la comisión. Y eso está transcrito.
la sesión en la que estuvimos y que fue reservada, fue grabada. Y ahí está el congresista Aguinaga, que lo ha puesto como testigo claramente. Él fue el que dijo, no hay todavía situaciones claras para poder establecer evidentemente una opinión final sobre el dictamen. Eso fue lo que ocurrió. Evidentemente, cuando se convocó y se citó a la sesión, cuando se presentan las posiciones, que es evidentemente la que elabora el dictamen, el congresista Bedoya se levantó y se retiró, ¿no? Expuso su posición y dijo ABC y se retiró. Fue lo que hizo. Y también se retiró el colega Aguinaga porque estaba evidentemente de acuerdo. Al día siguiente se solicitó y se votó el dictamen. El dictamen que se presentó como corresponde dentro de una comisión y dentro de lo que establecen los plazos establecidos dentro de la norma del reglamento del Congreso. Consecuentemente, aquí no hay una inviolabilidad al debido proceso. Se han argumentado situaciones a favor y en contra, naturales. Tan es así que han presentado su dictamen en minoría, que es lo que corresponde. Pero tratar de hacer imputaciones, evidentemente, sobre presunciones, en principio no me parece en lo absoluto correcto, viniendo de un honorable congresista. Viniendo de un honorable congresista a quien respeto. Es por eso que me veo en la imperiosa necesidad de rechazar en lo absoluto todas esas imputaciones. Y nuestra argumentación del dictamen, claro que es de mayoría, no se han establecido claramente situaciones de índole racial. Es claro lo que se dice. Y en atención de lo que el mismo reglamento dice. Y lo he leído en reiteradas oportunidades. Claramente, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, de acuerdo a lo que establece el artículo 16, inciso segundo, dice, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúa los actuados, que lo hicimos, y determina que solo existan motivaciones de carácter legal. También he leído lo que dice la Real Academia de lo que significa determina. Y si para la comisión y el dictamen en mayoría que fue, claramente se dijo y se estableció que no habían los elementos de convicción de la comisión de delito, es lo que se ha plasmado en el dictamen. Y aquí nosotros estamos debatiendo el dictamen en mayoría y también se ha puesto el dictamen en minoría. Me pido interrupción al congresista Aguinaga con todo respeto. Presidente. Congresista Aguinaga, tiene usted la palabra. Por alusión, gracias, presidente. Yo me permito recordarle a nuestro paisano y colega Martín Rivas Teixeira que él, no sé por qué mecanismos, generó todos estos cambios. No sé si, yo sé que probablemente decir que hay una amnesia podría algún otro colega sentirse ofendido, pero no es así. Cuando se acuerda por unanimidad el levantamiento, como lo ha señalado el colega Bedoya, eso es totalmente cierto. Inclusive se encargó a los asesores y al secretario técnico que redactaran justamente el pedido de levantamiento de inmunidad. Pero algo sucedió el fin de semana y pongo de testigo al secretario técnico que estaba sumamente nervioso, que de repente le dicen que redacte lo contrario. Y eso es lo que se ha hecho después. Esta ambivalencia inaceptable, probablemente por presiones que desconocemos, es la realidad, presidente. Aquí no hemos venido a engañar, porque fue un acuerdo unánime. Y después, cuando se cambia este acuerdo, aparecen dos congresistas que nunca vinieron a las sesiones. Y eso es totalmente cierto, colega Bedoya. Entonces salieron con esta posición diferente. Prueba de ello es que el secretario técnico no sabía cómo hacer esta redacción, y eso es lo que se ha presentado ahora como dictamen en mayoría, contraviniendo el acuerdo primigenio
y justamente dándole la espalda a lo que se había acordado. Gracias, presidente. Congresista Rivas Teixeira. Bien, Tiene usted la presidente. palabra. Completamente sorprendido. Pero en todo caso, hay que remitirse a los efectos y evidentemente a lo que ocurrió en la sesión secreta. ¿Y por qué nosotros citamos en una fecha posterior? Porque evidentemente los asesores tenían que tener los elementos suficientes y las posiciones de todos que se iban a exponer en la próxima sesión. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Y así ocurrió. Y claro, hubieron posiciones a favor y hubieron posiciones en contra, que es lo natural que corresponde. Pero fue mi dialecto amigo y congresista Aguinaga el que en ese momento concordó conmigo y que está también en la sesión reservada, en la que dijo que todavía habían algunas situaciones que no estaban claras. Y eso fue así. Y fue lo que pasó. Más allá de ello, en las subsiguientes sesiones se concluyó con lo que estaban los plazos establecidos en el procedimiento y en el debido proceso, que nos ha conllevado a presentar los dictámenes que hoy día están en debate. Gracias, presidente. Bien, solicito se ponga al voto el dictamen, presidente. Gracias. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Siendo las 10:21 de la noche, el presidente de la mesa, en este momento representado por el congresista Luna Gálvez, ha solicitado a la representación nacional marcar asistencia para ser sometido a voto el dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria con respecto al caso del congresista Se va a dar lectura a Eduardo una moción Nayab, de saludo. quien, según el dictamen en mayoría, se le debe Moción de saludo de la congresista Condori Jaguira. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a la región Tacna y al patronato de los defensores del campo de la Alianza al conmemorarse este 26 de mayo del año en curso el 133º aniversario de la batalla Campo de la Alianza, y por su intermedio a todas las autoridades políticas, civiles, militares y a los pobladores en general por tan importante acontecimiento. En este momento ha retornado ya a la mesa directiva del Congreso el presidente Víctor Isla Rojas para llevar la sesión, y como señalábamos, se está marcando asistencia para luego someter a voto el dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que de acuerdo al dictamen en mayoría se desestima y declara improcedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del señor congresista Eduardo Nayab King, el cual fue pedido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante oficio 706 por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y contra el derecho de sufragio, ilícitos contemplados en el artículo 428 y 359, numeral 2 y 5 del Código Penal respectivamente. También hay que señalar que en dictamen de mayoría, el segundo punto recomienda al Pleno del Congreso de la República desestimar y declarar improcedente la solicitud de levantamiento de inmunidad formulada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República contra el congresista Eduardo Nayab. En este momento se procede ya a cerrar la asistencia de los parlamentarios. Marcada asistencia 75, señores congresistas, al voto. Con la asistencia de 75 parlamentarios a estas horas de la noche, se procede a someter a votación el dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad
A ver, el congresista Mulder, para una se precisión. está sometiendo a voto el dictamen de mayoría. Creo que de es bueno este aclarar dictamen. que se va a votar el dictamen en mayoría, pero que se determine también el número de votos que se necesita, porque para que proceda un levantamiento de inmunidad son mayoría de 66 votos, que supone el número legal, pero para un dictamen común y corriente tendría que ocurrir exactamente lo mismo. Lo formulo como pregunta, presidente. Bueno, la asesoría señala que, como usted ha señalado, para que proceda el levantamiento de inmunidad es mayoría calificada, pero en un dictamen mayoría simple. Estamos en votación. Se está votando el dictamen en mayoría con respecto al levantamiento de inmunidad parlamentaria, la cual, según el presidente de esta comisión, el congresista Rivas Teixeira, en el primer punto de este dictamen, presenta que hay que desestimar y declarar improcedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Eduardo Nayab, la misma que fue pedida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante oficio 706 por presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y contra el derecho de sufragio, ilícitos contemplados en el artículo 428 y 356. Es el dictamen en mayoría que viene siendo sometido a votación acá en el hemiciclo principal del Congreso de la República. Se va a cerrar. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 46 congresistas, 24 en contra y 2 abstenciones. Cama, rojo. Nada más. Finalmente, 46 a favor, 25 en contra y 2 abstenciones. Uribe, verde. 47 a favor, 25 en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobado el dictamen en mayoría de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que desestima y declara improcedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Eduardo Nayab Quinín. Siguiente punto. Siguiente punto. Se va a dar lectura a un oficio remitido por el Poder Ejecutivo. Lima, 16 de mayo de 2013, oficio 44-2013 PR. Señor Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República. Señor presidente, tenemos el alto honor de dirigirnos a usted a fin de solicitar al Congreso de la República que, por intermedio de su digna presidencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, autorice al presidente constitucional de la República, señor Ollanta Humala-Tasso, a salir del territorio nacional del 22 al 25 de mayo de 2013, con el objeto de participar en la 7ª cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico y en la ceremonia de posesión del mando presidencial de la República del Ecuador. La referida cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico se llevará a cabo en la ciudad de Cali, República de Colombia, el próximo 23 de mayo. Asimismo, la ceremonia de posesión del mando presidencial de la República del Ecuador se realizará el 24 de mayo en la ciudad de Quito. La participación del señor presidente de la República permitirá afianzar las relaciones entre nuestros países, que mantienen históricos lazos de amistad, y al mismo tiempo demostrar el compromiso para seguir trabajando estrechamente en beneficio de nuestros pueblos. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra mayor consideración y estima. Atentamente, Ollanta Humala-Tasso, presidente constitucional de la República. Juan Federico Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Se va a dar lectura al proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional del 22 al 25 de mayo del 2013 para participar en la 7ª cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, que se realizará en la ciudad de Cali, República de Colombia, y en la ceremonia de posesión del mando presidencial de la República del Ecuador, que tendrá lugar en la ciudad de Quito. Resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional del 22 al 25 de mayo de 2013.
El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política, en el artículo 76, inciso J del Reglamento del Congreso y en la Ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente Constitucional de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional del 22 al 25 de mayo del presente año, con el objeto de participar en la 7ª cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, que se realizará en la ciudad de Cali, República de Colombia, y en la ceremonia de posesión del mando presidencial de la República del Ecuador, que tendrá lugar en la ciudad de Quito. La presente resolución legislativa entrará en vigencia el día siguiente. Bien, el congresista Jaime Delgado, luego la congresista Chávez. Gracias, presidente. Solo para precisar, parece que hay un error aquí en la resolución, debe decir al día siguiente de su publicación. Muchas gracias. Perfecto. Congresista, se va a tener en cuenta la corrección señalada por el congresista Delgado. Congresista Chávez. Coincido en la observación formal también que había advertido de que faltaba terminar esa frase. Pero quiero referirme al fondo, señor presidente. ¿Qué diferencia cuando el gobierno solicita autorización al Congreso de la República en sometimiento de lo que dispone la Constitución Política para que autorice al presidente a salir del territorio nacional en cumplimiento de las atribuciones y en resguardo de los altísimos intereses del país? ¿Qué diferencia con la otra solicitud que se planteó para ir a una toma de mando donde todavía internamente se estaba en discusión y en absoluta controversia que hasta ahora dura, señor presidente, lamentablemente con hechos dolorosos en la hermana República de Venezuela? En esta oportunidad, no solamente es importante que el Perú, a diferencia de esta deslucida participación en la UNASUR, que como dice el señor Maduro es el legado del presidente Chávez, en cambio nuestro presidente vaya a la reunión de la Alianza del Pacífico, una alianza de carácter económico importantísima para los intereses del Perú, y a la toma de mando de un presidente como es el presidente ecuatoriano, que si bien su reelección no está discutida, yo me imagino que tratarán temas para evitar que se den estas situaciones tan penosas como las que se dieron a propósito del incidente del embajador ecuatoriano aquí en el Perú, que ha significado el retiro de un embajador solvente y que nada tenía que ver en este conflicto, como es el embajador León. Ojalá que esta cercanía entre ambos presidentes sirva, ya que el señor Correa públicamente intervino en el tema, fijando una posición y aparentando que había salido con su gusto, y que el presidente Humala pues haga ver que es un presidente que está a la altura de representar los intereses soberanos del Perú. Nosotros, señor presidente, vamos a apoyar este pedido, porque aun cuando el presidente Humala considera que pedir permiso al Congreso y que el Congreso se pronuncie puede significar obstruir el derecho del Poder Ejecutivo a conducir las relaciones exteriores del país, no es cierto que cuando el Congreso se pronuncia puede estar obstruyendo. Al contrario, son mecanismos de pesos y contrapesos que existen, tal cual el derecho que tiene el Poder Ejecutivo a observar una ley aprobada por el Congreso no puede considerarse como una obstrucción a la labor legislativa del Congreso, sino más bien este ejercicio de pesos y contrapesos que la propia Constitución señala. Gracias, presidente. Bien. Si no hay nadie más, apelo uso la palabra, marcar asistencia para proceder a votar. Se va a dar lectura al texto final del proyecto. Resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 22 al 25 de mayo de 2013.
El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política, en el artículo 76, inciso J del Reglamento del Congreso y en la Ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente Constitucional de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional del 22 al 25 de mayo del presente año, con el objeto de participar en la 7ª Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, que se realizará en la ciudad de Cali, República de Colombia, y en la ceremonia de posesión del mando presidencial de la República del Ecuador, que tendrá lugar en la ciudad de Quito. La presente resolución legislativa entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. Bien, se va a marcar asistencia para proceder a votar. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 81 señores congresistas al voto. Con una asistencia de 81 parlamentarios acá presentes en el hemiciclo principal del Congreso de la República, se procede a la votación con respecto al proyecto de resolución enviado por el Ejecutivo, el cual solicita se autorice al presidente de la República, Ollanta Humala, a viajar del 22 al 25 de mayo para participar de la 7ª Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, que se realizará en la ciudad de Cali, en Colombia, y también para asistir a la ceremonia de posesión de cargo del presidente del país hermano del Ecuador. Este es el proyecto resolutivo que está siendo sometido a votación por la representación nacional, y de esta manera saber si es que el Congreso, el Pleno del Congreso, autoriza al presidente Ollanta Humala a salir de viaje del 22 al 25 para estar votación en la ciudad de Cali, Vizcano, Colombia, participando de la 7ª Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, y posteriormente para estar en la ceremonia de posesión del cargo del presidente del país de Ecuador. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde el Congreso de la República. Votación cerrada. Se procede a cerrar la votación y en breve sabremos si es que el presidente obtiene la autorización del Congreso para salir de viaje. Han votado a favor 78 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Rivas, verde. Neira, verde. 80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. El proyecto de resolución legislativa ha sido aprobado. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, la resolución legislativa aprobada no requiere doble votación. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para todo lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Están en contra, los que se abstengan, aprobado. Siguiente punto. Siguiente punto. Siguiente punto, señor. De la Comisión de Presupuesto y Trabajo. De las Comisiones de Presupuesto y Trabajo, proyecto de ley 1846. Se propone la ley del servicio civil con la finalidad de que el Estado alcance mayores niveles de eficacia y eficiencia y preste efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. Bien, antes de iniciar la sustentación del dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto, de lo anunciado, vamos a dar la palabra al congresista Galarrete.
Presidente, gracias. Le pedía la cuestión de orden porque en las exoneraciones correspondientes a los proyectos de ley del Ejecutivo, si bien es cierto, hay un artículo que establece que se exoneran los trámites de envío a comisiones y prepublicación y se requiere para ese caso un número legal de los números, de la mayoría del número legal de miembros representados ahí, es decir, 66. Para el caso de exonerar el dictamen de una comisión, en este caso la Comisión de Justicia, de Comisión de Trabajo, se requiere de 3/5. Y lo que quiero informarle, presidente, por eso le pedía para antes que usted comience, el vocero que está ahí a su costado, que es el vocero de la Alianza por el Gran Cambio, está retirando la firma de esta exoneración para que se vea la semana que viene. Es decir, no se cuenta con los votos para exonerar en este momento el dictamen de la Comisión de Trabajo. Así que, por eso, le pido, presidente, que no se suspenda el inicio de debate porque el vocero de la bancada ya se está acercando para poder explicarle y poder retirar la firma respectiva. Vamos por partes. Aquí, en la sumatoria, hay 78 votos. Está retirando. A ver, vamos por partes, ya habíamos anunciado. Pero tranquilícense. No hay ningún inconveniente, retiren a tiempo. El señor García Belaúnde hace momento retiró su firma y no había ningún inconveniente. Luego otra bancada suscribió, anunciamos que se va a llevar al debate porque teníamos la firma, porque si no, no hubiésemos podido anunciar. El vocero está acá para retirar. A ver, yo le voy a permitir al congresista Eguren que si quiere intervenir se vaya a su escaño y con todo gusto, porque si me va a hablar de costado estamos complicados. Por eso le señalo. Si hemos llevado a ponerle en agenda porque se cumplían los requisitos, si no, evidentemente no hubiese sido posible llevarlo. Y le estoy poniendo como ejemplo, si me dejan terminar para entenderlo, le estoy poniendo como ejemplo que hace momentos teníamos firmas, pero el vocero de Acción Popular retiró su firma, el Frente Amplio. Entonces en ese momento no había las firmas, el número se alcanzaba. Luego, pero déjenme terminar. Luego, otro grupo parlamentario suscribió, con lo cual se alcanzaba el número necesario. Por eso lo pusimos. Así de simple, por eso lo pusimos, ¿no? Y en ningún momento había retirado. Sí. A ver, el congresista Portugal quiere hacer. Vamos a buscando. A ver, congresista Galarreta, continúe usted. Gracias, presidente. Presidente, yo lo estuve justamente llamando y todavía no se ha iniciado ni siquiera la lectura del texto del dictamen, ni la sumilla y la sustentación. Y la bancada aquí reunida, justamente, mientras yo sé que el congresista obviamente no puede correr por el medio del pasillo, pero se ha acercado porque él está retirando la firma en este momento. Y el retiro de la firma, señor, es la manifestación de voluntad, porque cuando firmó